Hola amigos. Al hilo del vídeo de ayer sobre la decadencia del Imperio Occidental, están ocurriendo cosas casi paranormales. El presidente Biden viajará a Pensilvania este jueves para pronunciar un discurso en horario de máxima audiencia sobre lo que la Casa Blanca llamó la batalla por el alma de la nación, volviendo al tema de la democracia en peligro que usó en las elecciones presidenciales de 2020. Flipante, lo que ocurre en el Cuarto Reich, ya que por su parte el expresidente Donald Trump pidió el lunes que se le declare el ganador legítimo de las elecciones presidenciales de 2020, o que se repitan las elecciones inmediatamente. El arrebato de Trump se produjo después de que el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, afirmara que limitó la difusión de una historia perjudicial para la campaña de Joe Biden por consejo del FBI. El caso es que ayer, repasando la prensa internacional, leí la frase más genial sobre lo que pasa en el Cuarto Reich. Decía así: el fascismo ucraniano como etapa terminal de la cultura occidental. Y hay una cruel ironía del destino en esta frase, porque resulta que sin ingresar legalmente en la Unión Europea, en la práctica, Ucrania se convirtió en el primer país de la Europa del futuro. No me digáis que la frase no es genial. Porque además un día antes, el canciller alemán pedía que Ucrania, y varios países de la periferia que quieren entrar en la Unión Europea, sean admitidos de inmediato por la vía rápida. ¿Será porque se siente incómodo de que Ucrania no esté en el club de sus antepasados? Y ahí están todos al unísono, llevando armamento a punta pala para Ucrania. La República Checa tiene la intención de transferir unos 90 tanques T-72 más a Ucrania. Por el momento, la República Checa tiene a su disposición unos 90 tanques T-72, que las autoridades de este país pretenden transferir al armamento de Ucrania. Estamos hablando de dos modificaciones diferentes, si bien se sabe que Praga y Berlín acordaron que a cambio de que la República Checa proporciona al ejército ucraniano vehículos de combate pesados de la era soviética, las Fuerzas Armadas checas recibirán de Alemania 14 modernos tanques Leopard y vehículos blindados de recuperación. Según información preliminar, la República Checa comenzará a enviar sus tanques a Ucrania tan pronto como reciba un lote de tanques de Alemania, lo que probablemente suceda en octubre o noviembre de este año. Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que Praga decidió transferir a Ucrania todos los tanques soviéticos T-72 que tienen servicio, esto puede fortalecer significativamente las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por el momento, se sabe que los tanques T-72, a disposición de la República Checa, están almacenados, pero aún se desconoce su estado de combate actual, y por lo tanto, la cantidad de vehículos de combate blindados pesados transferidos a Ucrania, pueden ser algunos menos, debido al hecho de que algunos de los tanques pueden ser simplemente inadecuados para el uso en combate. Ante esto, Rusia ha creado un tercer cuerpo de ejército, y está introduciendo fuerzas de reserva equipadas con armas y equipos modernos en la batalla, lo que da pie a pensar en una ofensiva adicional. Esto fue anunciado en el videoblog del Partido Socialista Revolucionario Ruso (CR), por un oficial de combate, el coronel Gennady Alekhine. Según Alekhine, se está hablando del tercer cuerpo de ejército, que está completando su coordinación de combate. Cualquier especialista dirá que para una nueva ofensiva, con un mayor cumplimiento de las tareas por delante, es necesaria la superioridad numérica, la introducción de reservas del llamado segundo escalón en la batalla. De hecho, Rusia está creando el tercer cuerpo del ejército, formado por voluntarios contratados. Además, las armas ahí son las más modernas y más poderosas, como vehículos blindados T-80 y T-90, nuevos sistemas, incluidos los Terminator, además de armas pequeñas. Por su parte, Estados Unidos ha dado un paso muy preocupante para Rusia. Está instalando misiles hipersónicos de largo alcance en drones estratégicos RQ-4 Global Hawk. Hasta la fecha, Estados Unidos es el primer país del mundo en decidir instalar armas hipersónicas en vehículos aéreos no tripulados. Actualmente se está probando un dron con misiles hipersónicos, y aunque no hay información confiable sobre las pruebas, las fuentes informan que el RQ-4 Global Hawk se está probando en las Islas Aleutianas,
que está relativamente cerca de las fronteras rusas. Según algunos informes, las últimas pruebas se realizaron hace unos días. Sin embargo, cabe señalar que esta no es la primera prueba de armas hipersónicas en drones estadounidenses. Skirange es un sistema de prueba de vuelo móvil no tripulado, de gran altitud, duradero y sensible para el Centro de Gestión de Activos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En apoyo de la iniciativa Skirange, los aviones Block 20 y 30 RQ-4B Global Hawk se están transfiriendo a Ranger Hawk para su reconfiguración. La conversión incluirá una carga útil mejorada, para equipar la aeronave con la capacidad de soportar pruebas de vehículos hipersónicos y otras armas de largo alcance. El Ranger Hawk proporciona la altitud, la resistencia y la flexibilidad sobre el horizonte que son fundamentales para recopilar telemetría y otros datos de vigilancia durante las pruebas de vuelo. El aumento de la capacidad de prueba para vehículos hipersónicos está impulsando la investigación y el desarrollo necesarios para seguir siendo competitivos en el mercado global. Estados Unidos aún no ha especificado qué tipo de misil hipersónico está instalando, sin embargo, aparentemente su alcance tendrá que ser de hasta 1.500 kilómetros. Estos drones son muy peligrosos, pero su uso contra Rusia en caso de guerra, y en este caso de guerra, Rusia se ha preparado para infligir un golpe demoledor a los Estados Unidos desde el Ártico, que es desde donde Rusia tiene instalaciones apuntando a Estados Unidos. El 31 de julio de 2022, Vladimir Putin aprobó la nueva doctrina naval de Rusia, según la cual se reconoce como principal amenaza el rumbo estratégico de Estados Unidos para el dominio en el océano mundial. Además, Rusia ha designado abiertamente los límites y las zonas de sus intereses nacionales. Estos son, en primer lugar, las aguas del Ártico, las aguas de los mares Negro, Okhotsk y Bering, los estrechos del Báltico, y las Kuriles. También se reconoció como una amenaza el fortalecimiento de la flota de la OTAN en las aguas de los mares adyacentes a la Federación Rusa. Si la OTAN no desiste de sus intenciones de acosar a Rusia y China, es posible que Rusia tenga que luchar contra las fuerzas de la Alianza y los Estados Unidos en las aguas que la rodean. Por ello, Moscú está prestando especial atención a sus fronteras del norte, y aumentando su influencia en el Ártico. La nueva estrategia destaca la amenaza de guerra con Estados Unidos. Si las capacidades de ataque nuclear de Rusia desde el mar, el aire y tierra se combinan por completo, será suficiente para asestar un golpe devastador a Estados Unidos si la presencia militar rusa en el Ártico se ha fortalecido. De acuerdo con la nueva doctrina, la Federación Rusa podrá quebrar la disuasión militar de los Estados Unidos y la OTAN. Las razones por las que Moscú muestra tanto interés en el Ártico, en el que no deja transitar por sus aguas a buques de guerra de la OTAN, si no es con un permiso especial, es por los valiosos recursos de los que esta región es muy rica. Y tiene una posición estratégica muy ventajosa que puede usarse en la posible confrontación con la OTAN. Si Rusia ataca el territorio continental de Estados Unidos, desde una posición en el Ártico, la probabilidad de que los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos intercepten los misiles disminuirá exponencialmente debido a la corta distancia con Estados Unidos. Para ello, la Federación Rusa tiene una gran ventaja militar en el Ártico, debido a la base militar Arctic Sam-Roque. La base se encuentra en la isla de Alexander Land, en el archipiélago de Franz Josef Land. Esta base pionera le dará a Rusia una ventaja estratégica en la competencia del Ártico en las próximas décadas. También ayer se dieron dos acontecimientos que ponen de manifiesto hasta qué punto los políticos europeos están fuera de la realidad. Uno fue que después de las amenazas británicas contra Rusia por parte de Liz Truss, dos buques de guerra rusos aparecieron inesperadamente frente a sus costas. La aparición del crucero misilístico ruso Marshal Ustinov y el gran buque antisubmarino vicealmirante Kulakov, frente a las costas de Gran Bretaña, coincidió con las recientes amenazas de Londres contra Rusia y el traslado de aviones militares a aeropuertos civiles. Al final resultó que los buques de guerra rusos lograron acercarse a las fronteras de Gran Bretaña, de manera tan encubierta,
que en este momento estos últimos se encuentran aproximadamente a 80 kilómetros de las aguas territoriales de este estado, moviéndose directamente hacia el estrecho entre Irlanda y Gran Bretaña. Por el momento, se desconoce el propósito de la aparición en esta región de dos buques de guerra rusos, que también están acompañados por el petrolero Vyazma. Sin embargo, según el Digital Sutton, Londres está muy preocupado por esto y por lo tanto, para escoltar a los buques de guerra de la Armada rusa se envió la fragata británica HMS Lancaster. Y en el Reino Unido temen que los buques de guerra rusos puedan permanecer mucho tiempo frente a las costas del Reino. Las posiciones exactas del crucero no son visibles desde fuentes abiertas, pero el petrolero transmite su posición en el sistema de identificación automatizado. Para la entrada al Canal de la Mancha, y entrada en el Mar de Irlanda, les sigue un buque de guerra de la Royal Navy, el HMS Lancaster. El mariscal Ustinov salió del Mediterráneo el 24 de agosto y se acercó lentamente a Gran Bretaña. Se cree que los buques de guerra rusos regresan a casa después de estar en el Mediterráneo durante más de 6 meses. Cuando el buque de guerra estuvo estacionado ahí en enero, planeó un ejercicio con fuego real en la zona económica exclusiva de Irlanda, lo que fue controvertido en ese momento. Además del hecho de que la aparición de buques de guerra rusos fue una gran sorpresa para el Reino Unido, resultó que estos últimos no están lejos de la base más grande de la Royal Navy de Gran Bretaña, donde se encuentran los submarinos capaces de transportar armas nucleares. Hasta la fecha, no hay declaraciones oficiales sobre este tema por parte del comando de la Armada rusa. Otro acontecimiento que ha creado un revuelo en Francia y en la Unión Europea, es que el general francés Guillemin hizo unas declaraciones en las que dijo que ya es hora de que Occidente reconozca la superioridad militar de Rusia. Los países occidentales y Kiev deben reconocer que el ejército ruso no retrocederá ni perderá en el conflicto ucraniano. El presidente Vladimir Putin no se habría embarcado en una apuesta si no tuviera cartas de triunfo para ganar. Así lo afirmó un general francés retirado, el experto militar Jacques Guillemin. Putin usó solo el 20% de sus fuerzas y no recurrió a la movilización general, a diferencia de una Ucrania completamente sin sangre, dijo. Según Guillemin, el momento ahora está funcionando para Rusia. Las tropas ucranianas están sufriendo pérdidas colosales y Europa se está agotando económicamente. Guillemin calificó las declaraciones diarias de los líderes de Kiev, de que las Fuerzas Armadas de Ucrania pronto devolverían todas las regiones perdidas, incluida Crimea, como una farsa grotesca. Sin duda, estamos viviendo momentos históricos, una gran convulsión planetaria que pondrá patas arriba el orden mundial durante siglos. Putin lo sabe muy bien, pero la pequeña Europa desarmada, aún no se ha dado cuenta de que China y Rusia acabarán con la unipolaridad, y que la decadencia de Estados Unidos es irreversible, concluyó el general en el periódico Riposte Laique. Esto ha provocado un revuelo del copón, y más ahora, que mañana comienzan unas maniobras militares de los aliados de Rusia, incluida China, con una participación de 50.000 soldados. Y corren filtraciones que a lo largo de las maniobras podría darse a conocer oficialmente la alianza militar entre Rusia y China, aunque solo sean de momento filtraciones. Ya se sabe, cuando el río suena, agua lleva. Esto sería un golpe y un desafío demoledor para toda la estrategia de la OTAN, ya que me imagino que la nueva alianza también tendría la consigna de todos para uno, y uno para todos. La hostia tú. Esto es todo amigos, reciban un saludo.